Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Lozano. En este momento te presentamos el grandioso tema de la filosofía posmoderna. ¿Qué es la filosofía posmoderna? ¿Dónde surgió? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Quiénes son sus autores y defensores? ¿Qué implica la muerte de los grandes relatos? ¿Y cuáles son los postulados de la posmodernidad? Nuestro trabajo grupal está enmarcado en responder de manera explícita a cada una de las interrogantes planteadas en el presente exordio. Tomando en cuenta que el presente tema es axial para comprender la condición de la sociedad actual en su transmutación antropológica y en la incredulidad de la misma en los grandes sistemas de sentido, los cuales cayeron bajo el peso del nihilismo, el narcisismo y el hedonismo individualista, los cuales han dado a luz a un hombre enfermo con el virus del materialismo que está dejando huérfano el ser por el tener. Una sociedad que no tiene ni ídolo ni atributos, ni tan solo imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico movilizador. Sociedad a la que el gran Gilles Lipovetsky la nombra la sociedad del vacío. Esta sociedad es la que ha producido al hombre light, al hombre desprovisto de contenido, al hombre que lleva por bandera una tetralogía nihilista. ¿Pero qué es la filosofía posmoderna? ¿Dónde nace y en qué contexto histórico? La filosofía posmoderna es una corriente filosófica que surge en Francia en 1970. Su principal actividad es la crítica a la modernidad. Sus dos características básicas son el hecho de haberse desligado del pensamiento lineal de la modernidad y también el hecho de poseer un pensamiento realista y depurado de la ilusión del progreso. La filosofía posmoderna nace en medio de un conjunto de movimientos culturales, artísticos, literarios y finalmente filosóficos. Contexto histórico en el que nace la filosofía posmoderna. De 1901 ya se había sentado el pensamiento posmoderno, anteriormente con el filósofo Friedrich Nietzsche y con el campeón de la deconstrucción Jacques Derrida, que son grandes aportantes de ideas a la filosofía posmoderna. Para 1914 estalla lo que es la Primera Guerra Mundial y en 1939 explota la Segunda Guerra Mundial. En 1942 se da lo que es el Holocausto nazi y en 1970 se da lo que es el surgimiento de la filosofía posmoderna con Lyotard. Jean-François Lyotard, filósofo de origen francés, es quien sienta las bases y normatiza la filosofía posmoderna. Para 1979 Lyotard define el posmodernismo en su magno libro La condición posmoderna. Y en 1986 en su libro La posmodernidad explicada a los niños en el tratado Misiva de la Historia de la Humanidad establece la muerte de los grandes sistemas de sentido. Los grandes sistemas de sentido, Lyotard los llamó grandes relatos. Los 4 grandes relatos que Lyotard menciona son el cristianismo,
el marxismo, el iluminismo y el capitalismo. Lyotard establece que estos grandes sistemas de sentido han muerto. ¿Pero qué es un metarrelato? Es un discurso que se plantea como una verdad absoluta y tienen como meta en común el progreso y la búsqueda de un sentido de la vida. Estas corrientes ideológicas eran impuestas al ser humano. Se le conoce como los grandes sistemas de sentido o pensamiento fuerte porque se imponían. ¿Cuáles son sus características? Sus dos características básicas principales son discursos manipulatorios, basados en justificaciones de muchas acciones. Por ejemplo, el cristianismo tenía un discurso manipulatorio, según lo que afirma Lyotard, por lo cual el hombre debería de tener un comportamiento según la moral judeocristiana, de lo contrario iría al infierno. Este metarrelato establece que el hombre vino de Dios y regresará a Dios. Sus ideas y sus acciones fueron justificadas, como por ejemplo las grandes cruzadas, según ellos, en la recuperación de la Tierra Santa. También la Santa Inquisición, acciones justificadoras de sus acciones. El marxismo justificaba la lucha de clase, justificaba la lucha de clase, la fuerza laboral unificada. El iluminismo, que establecía y proponía la razón, elevándola a la categoría de diosa. Y el capitalismo, que establece que la industria es el progreso de la humanidad. Si lo vemos bien, estos grandes sistemas de sentido tenían como meta en común alcanzar el progreso de la humanidad. Pero según Lyotard, ninguno de ellos lo alcanzaba. También Lyotard establece que no son verdades absolutas, que se caracterizan por ser manipulatorios y que han muerto. ¿Pero por qué razón han muerto? Simple y sencillamente, según lo que dice Lyotard, porque el hombre, el ser humano, nos ha abandonado y ha dejado de creer en esto, por lo cual se ha inmiscuido y enfrascado en lo que mencionamos anteriormente: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi. Lyotard establece también que la vida, como la historia, únicamente tenemos que aceptarla sin ninguna admiración y decir que no tiene ningún sentido. Y además afirma que todas las promesas de estos sistemas de sentido nunca las hemos visto materializarse en la realidad.